Buenas tardes. Esta es la entrega 3.4 de inmunología del SARS-CoV-2 en el dossier de SARS-CoV-2. Yo soy la doctora Silvana Pertus Belloso y el día de hoy, 13 de septiembre del 2022, estaré haciendo la última entrega de el dossier de inmunología del SARS-CoV-2. Como vimos anteriormente, estábamos viendo que hay una inmunidad de mucosa que es la primordial en la activación de NKs y de macrófago y también de la línea granulocítica. Al final, en esta entrega, que constituiría la última de esta parte, Holt et al. Nos presenta en un estudio de genética reversa el gradiente que se llega a formar en la infección por el SARS-CoV-2. Esto es un Cell, que es una revista de alto impacto como todas las que se han presentado en este viernes de información científica, que es un programa de difusión de la ciencia en su edición del 2022. Y a nombre de la Fundación Visichy Mokai Molecular and Therapy y del grupo de investigación en cáncer, en inmunología del cáncer y metastasis, comenzaremos a estudiar este gradiente de infección, que es el que detona la respuesta inflamatoria inmunológica de la que estuvimos hablando en las otras entregas. Aquí lo que podemos ver de las conclusiones de este artículo, y que las vamos a ir desglosando, es que se forma un gradiente de infección en el tracto respiratorio y que las células blancas son del SARS-CoV-2 son las células ciliadas. Aquí esto es una microscopía confocal y vemos el epitelio nasal, el epitelio de bronquio y de las vías altas, el epitelio bronquiolar y células pequeñas de las vías respiratorias altas, y estos dos son los neumocitos. Lo que podemos ver aquí es que el epitelio nasal humano es el favorito del SARS-CoV-2, también el epitelio del bronquio y de las vías respiratorias altas. El epitelio bronquiolar como que no es el favorito, o lo es en menor proporción que el epitelio nasal humano, y definitivamente no se pega tradicionalmente o intencionalmente a los neumocitos, o sea, no afecta este tipo de células. Aquí en este estudio, que es un tipo de microscopía confocal, vamos a ver el epitelio nasal infectado con SARS-CoV-2 y el epitelio respiratorio de las vías altas infectados con SARS-CoV-2. Entonces vemos aquí los gradientes, las partículas virales son verdes, y todo esto que está en azul es el epitelio nasal y está tapizado de SARS-CoV-2, ¿no? Aquí lo vemos más íntima, en más resolución. Aquí vemos el merge o la coincidencia, y vemos las células azules son el epitelio nasal y las partículas virales son verdes. Entonces todo el epitelio nasal está invadido de partículas virales, ¿no? Aquí vemos en otra sesión del epitelio respiratorio, pero de otra área, vemos la interacción de las partículas virales, que son estas verdes, pero no es
no es tal el gradiente como lo vemos en el epitelio nasal. Entonces vemos que hay un favoritismo del SARS-CoV-2 por el epitelio nasal humano. Y aquí, igual que en la primera gráfica, vemos la interacción. Como estas son células epiteliales, tenemos que recordar que la célula epitelial es como a manera de como de cesta, diría yo, largo, ¿no? Es transversal. Entonces, aquí vemos que toda esta célula está infectada por las partículas, penetraron las partículas virales, ¿no? Y está muy interesante el movimiento. Entonces, aquí vemos los diferentes donantes y vemos que hay un donante que tiene este gradiente sobre las células epiteliales, pero los otros donantes no hay una invasión tan exitosa. En el donante 3 y 4 un poco, como en parche. Ellos hablan de que pueden haber variantes en este estudio de SARS-CoV que en este momento no se habían detectado en el ambiente, o para mi criterio tiene que ver con la respuesta inmunológica de estos pacientes. El 2 podría ser fácilmente un donador asintomático, y esto es lo que debe de suceder. El donador 1 sí tiene los síntomas y sí tiene una infección severa. Los otros tienen una infección que podría ser considerada controlable o asintomático, y lo vemos aquí sobre el epitelio. Aquí esta figura es genial. Arriba es una biopsia pintada, esto es hematoxilina y eosina, nada del otro mundo. No me voy a enfocar ahí, sino en la B. La B, vemos las células epiteliales y vemos en rojo las partículas virales o la zona en donde están replicándose, o donde están las partículas virales interaccionando con las células epiteliales. Más específicamente lo podemos ver en la figura contigua, en donde vemos las células epiteliales pintadas en azul bueno, este es un azul así muy claro, y vemos las partículas virales en la superficie. Esto está pero perfectísimo, es perfecto. Luego en la parte B, o en la parte de abajo de esta figura, vamos a ver las mismas células epiteliales y vemos aquí los cilios. De hecho es perfecto, pero ya esta es otra etapa, porque aquí los virus ya están como penetrando en forma de endocitosis, son endocitadas, y ocurre que esto es un epitelio y que aquí deben haber unas dendríticas extraordinarias, que son las que podrían estar involucradas, en este caso, en la presentación de estos antígenos a las células B, o a dendríticas en todo caso, o las dendríticas al B, que es lo que suele suceder en este tipo de epitelios. Pero aquí lo importante es que se endocitan, y sucede que van a ocurrir ciertos mecanismos que van a llevar a la activación de la respuesta inmunológica a través de dendríticas locales. No son reclutadas, sino que son locales. Entonces, una respuesta innata local. Luego vemos parches, ya estos son como células ya contaminadas totalmente con las partículas virales, endocitadas. Y aquí esto está genial porque esto es sin virus, es el tejido cortado sin virus. Luego el tejido incubado con GP, con la proteína verde fluorescente, y vemos como las islas. Todo esto son células epiteliales nasales, y vemos a las rosetas donde están ubicadas probablemente forme hasta balsas este virus, ¿no? Y aquí vemos la interacción con estas células epiteliales y el virus. Entonces esto está súper genial. Todo esto va a detonar
la respuesta inflamatoria de la que estuvimos hablando anteriormente, y la conclusión es que la inmunidad innata en la infección por el SARS-CoV número 2 es fundamental, que las células que están involucradas en la resolución de la infección son las natural killer, los linfocitos B, macrófagos y los linajes granulocíticos como los neutrófilos en ciertas etapas de la infección, que se forma un estallido de quimiosinas, un microambiente de quimiosinas en los cuales participan los receptores CCR1, CCR2, CXCR1 y CXCR2, y se generan los ligandos CCL2, CXCL8 y CXCL10, que es IP10, que la función es activar las vías de interferón y por supuesto atraer las natural killer, que son las que van a eliminar las células que están contaminadas o que están infectadas con las partículas virales. Bueno, esta intervención nos lleva entonces a pensar en una inteligencia muy particular de estas partículas virales y en la coevolución que tiene nuestro sistema inmunológico con más de 10.000 años de interacción con no solo SARS-CoV-2, que es actual, sino con otros retrovirus a lo largo de estos 10.000 años. Entonces, a nombre de mi persona, la doctora Silvana Pertus Belloso, y de la Fundación Visichy Mocay Molecular Therapy, así como del grupo de investigación en inmunología en cáncer y metástasis, bueno, nos despedimos atentamente, no sin antes agradecerle esta atención. La investigación, el guión y el diseño es de la doctora Silvana Pertus Belloso, la presente, la voz, y las colaboraciones que ya las puse a lo largo de todo este seminario, porque de lo que se trata es de discutir la ciencia dura, no lo que está publicado en un periódico, sino la ciencia dura, la que viene, la que emana de la investigación real y la que va dando conclusiones. Dentro de mis puntos de vista, creo que las vacunas deberían ser nasales, por lo que vimos que el epitelio nasal es el que interacciona con las partículas virales. Entonces una vacuna estrella sería a través de gotitas a través de la nariz, ¿no?, en lugar de la inyectada, y sería estimular la inmunidad de mucosa, básicamente. Bueno, autores consultados: Badret, Yang, Bing, Heibrand, algunos portadas que no están aquí sino en otro, la portada es del Times, y esta última portada es o el final es de APAN, que es un desierto, unas dunas rojas, que he de conocerlas, es de México desconocido. Bueno, en este momento me despido atentamente, hasta la próxima entrega la semana